Amigo, ¿qué tal? Buen día te deseo. Bienvenido a este espacio de Reavivados por su palabra. Hoy continuamos estudiando el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22. Acompáñanos en oración. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, queremos, Señor, abrir tu palabra. Rogamos para que el Espíritu Santo, quien la inspiró, nos ilumine para poder comprenderla. Bendice, Señor, a cada oyente y que sus familias sean fortalecidas por ti. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Mateo capítulo 22 es un capítulo interesante donde hay algunas secciones o perícopas. Comienza hablándonos acerca de la fiesta de bodas, la parábola. Dice así la palabra: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero estos no quisieron asistir. Volvió a enviar a otros siervos con este encargo: decid a los invitados que ya he preparado mi comida, he hecho matar a mis toros, mis animales engordados, y todo está dispuesto. Venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a su negocio. Y otros, tomando a los siervos, los golpearon y los mataron. Al oír esto, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, mató a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces dijo a sus siervos: la boda, la verdad, está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamad a cuantos halléis. Aquí nos está hablando de la invitación que hace este padre de familia para la boda. Y también la indiferencia de quienes invitan. No solamente no quieren ir, sino que matan a los que les llevan esta invitación. Esta parábola nos da a entender lo que es el reino de los cielos. La invitación que hace nuestro Salvador Jesucristo para que todos accedan a esta fiesta, a esta boda que tiene preparado. Pero muchos no quieren aceptar. Antes envían a los mensajeros. A los mensajeros apedrean. A los mensajeros matan. Estos mensajeros representan a los profetas, a quienes predican el mensaje. El dueño de la fiesta, el padre de familia, representa a Dios el Padre. Y también allí se ve al pueblo malvado, que representa a la nación de Israel, reacios. Entonces luego dice la parábola que la fiesta va a seguir, las bodas están preparadas, pero se va a invitar a otros. Y deben ir por los caminos, por los vallados, y traer a todo aquel que quiera. Representa que la gracia se acabó para la nación judía. Y eso ocurrió en el año 34, cuando mataron al Salvador Jesucristo. Y los gentiles, la salvación iba a ser para ellos. Recordemos que el gentil es aquel que no es judío. Y la predicación iba a ser para esta clase de personas que eran desechados por los judíos, pero Dios tenía un plan maravilloso con ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Continuamos. Luego nos habla acerca de la cuestión del tributo. Nos dice que los fariseos querían tentar a Jesús, le llevaron una moneda y le mostraron su inscripción preguntando si era lícito dar tributo al César o no. Era una trampa, porque si Jesús decía que no era lícito dar tributo al César, Judea era una colonia romana. Lo acusarían ante el César o al emperador de causar una revuelta, una sedición o una insurrección. Nuestro Señor Jesucristo, si hubiese contestado que sí era lícito dar tributo al César, entonces se le iban a venir los judíos a acusarlo diciendo que él estaba en contra de la ley de Moisés. Pero Jesús muy sabiamente les dice, les pide la moneda, y ciertamente en la moneda hay una inscripción al
emperador. Ahí está la imagen del emperador y les dice de quién es esta imagen, de quién es esta inscripción, y ellos le responden, del César. A lo cual Jesús replica, entonces den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Maravillosa respuesta. Discernimiento de lo alto. Los dejó allí sin palabras. Ahora se acercan los saduceos, que son los que creen que no hay resurrección, y vienen como diciendo, ustedes no pudieron, fariseos, nosotros sí vamos a poder, y van a hacerle una pregunta a Jesús bastante capciosa. Y le dicen, maestro, podemos leer ello desde el versículo 23, Mateo capítulo 22, dice allí, Moisés mandó a decir, si alguien muere, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Y le ponen un caso de un hombre que murió, viene su hermano, se casa con la esposa de este, luego murió aquel hombre, luego le sucedió su otro hermano, así hasta que se casaron con ella 7. A lo último también murió la mujer. Le preguntan, en la resurrección, ¿cuál de estos será el esposo de la mujer cuando todos estuvieron casados con ella? Qué pregunta interesante. Pero en realidad ellos no querían saber quién iba a ser el esposo de ella, ¿no? La pregunta tenía que ver con la resurrección. Ellos no creen en la resurrección, entonces ¿por qué están preguntando acerca de ello? Pero nuestro Señor Jesucristo hábilmente le contesta diciendo que sí hay resurrección, pero también les dice que cuando resucitemos no nos casaremos ni nos daremos en casamiento. Seremos como ángeles, dice allí la palabra. No nos casaremos, esa es la palabra que utiliza. Entonces, dice allí la palabra, también les dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Llama la atención que a los saduceos les dice, erráis las escrituras. Los trata de allí de ignorantes. Pero a los fariseos nunca les dijo, erráis las escrituras. El problema con estos dos grupos es que los fariseos interpretaban bien, pero se iban al extremo. En cambio, los saduceos sí interpretaban mal la palabra, porque no creían ni en la resurrección, ni tampoco en los ángeles. Y Jesús en su respuesta le dice que sí resucitaremos, y nos dice que seremos como ángeles. Está tirando por el suelo aquella falsa creencia que ellos tienen. Y dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Dios dice así, ¿no? Y estas, aunque murieron, Dios los menciona como si estuvieran vivos. Ellos van a resucitar, son los 3 grandes patriarcas. Entonces nos dice la Biblia que la resurrección sí hay. Y esa era la pregunta de ellos acerca de la resurrección. El gran mandamiento, vienen otra vez los fariseos diciendo, queremos entrar otra vez a preguntar cuál es el gran mandamiento. Nos dice que un intérprete de la ley hace esta pregunta. Y Jesús le dice que el gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de estos 2 mandamientos dependen la ley y los profetas. Aquí el intérprete de la ley le preguntó por un mandamiento. Jesús sabiamente divide los mandamientos. Los mandamientos están en amor a Dios y en amor al prójimo. Le dijo que hay que amar a Dios, también hay que amar al prójimo, hay que amarse a sí mismo. No puso a un mandamiento por encima del otro. Están allí, ¿no? El énfasis es el amor a Dios. Lo demás viene por añadidura. Y se dio cuenta que había contestado bien nuestro Salvador Jesucristo, que no osó hacerle otra pregunta. Y nos dice, cuando se le pregunta a Jesús de quién es, Jesús le pregunta a los fariseos de quién es hijo el Cristo, y ellos le responden de David. Y Jesús les menciona aquella cita donde dice que David lo nombra mi Señor. Y si Jesús es hijo de David, ¿por qué David dice, allá también es en el libro de los Hechos, capítulo 13, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra?
Es un salmo también, Salmo 110. Hasta que yo ponga a mis enemigos debajo de tus pies. Y entonces Jesús les dice, ¿cómo? Si Jesús es el hijo de David, ¿cómo David llama a Jesús mi Señor? Quedaron sin respuesta, los dejó callados, ¿no? Y nos dice que nadie osó responderle ni se atrevió a preguntarle más. Entonces allí le preguntó un intérprete de la ley, los saduceos, los fariseos, pero Jesús siempre con aquellas respuestas importantes, contundentes acerca de la palabra. Vemos la trama que se gesta siempre al lado de él, en torno a él, pero las buenas respuestas, ese discernimiento divino, lo hallaba nuestro Señor Jesucristo en comunión con Dios, en comunión con su palabra. Amigo, deseo que el Señor te siga bendiciendo, deseo que podamos tener ese discernimiento espiritual para cuando nos encontremos en dificultades podamos responder las palabras que pone el Espíritu Santo en nuestra mente, sin salirnos allí de casillas, sin decir lo que no debemos decir. Qué bonito es ser direccionado por el Espíritu Santo. Vamos a comenzar este día y queremos hacerlo con la bendición de Dios. Vamos a orar para que el Señor sea nuestro guarda, para que sea nuestro guía y para que todo lo que emprendamos sea de bendición. Oramos. Buen Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno. Y gracias, Señor, porque a través de la palabra nos inspiras para estudiarla, para seguir, Señor, tu ejemplo y para testificar al mundo que Jesús viene pronto. Nos encomendamos, Señor, en tus manos, por amor a Jesús.